Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos al Eterno porque nos ha permitido el día de hoy poder tener vida, tener salud y también por esta oportunidad que nos brinda de tener que compartir y poder compartir la palabra del Eterno a través de este medio. Por varias semanas hemos venido analizando los dichos de nuestro amado Yeshua, donde Él profetiza y anuncia una serie de sucesos que iban a ocurrir tanto para el tiempo de los apóstoles como también para nuestros días. Esas profecías se cumplieron, algunas de ellas, y otras se están cumpliendo y otras están por cumplirse. Lo cierto es que el día de hoy, ¿no es cierto?, a través de la palabra del Señor y por varias semanas ya hemos podido analizar que muchas de estas profecías se están cumpliendo en la actualidad y nosotros estamos siendo, ¿no es cierto?, testigos de este suceso, de este cumplimiento de estas profecías que han estado ocurriendo ya desde un tiempo hasta ahora y que hemos estado, ¿no es cierto?, analizando a través de la palabra del Señor. Y podemos decir entonces que los dichos de nuestro amado Yeshua no eran una mentira, no era, ¿no es cierto?, un engaño, sino que todo ha sido real, porque a través de la historia hemos visto que muchas de las profecías dichas por nuestro amado Yeshua se cumplieron, sobre todo lo que ocurrió en Israel en el año 70, donde se cumplió, ¿no es cierto?, tal como Él lo anunció, tal como Él anunció también la destrucción del templo, así ocurrió, tal como Él anunció la dispersión del pueblo de Israel a todas las naciones, y también cómo se ha cumplido, ¿no es cierto?, donde Él dice que iban a ser vueltos a su tierra cuando el tiempo de los gentiles se cumpliera. Y eso también ya ha ocurrido y lo hemos visto, ¿no es cierto?, a través de la historia y ya incluido en nuestros propios días. Dado, ¿no es cierto?, que en el año 1948 ese poder de la dispersión del pueblo santo, la dispersión del pueblo de Israel, se termina, ¿no es cierto?, y los judíos pueden regresar a sus tierras. Salieron con violencia de la tierra de Israel en el año 70. La violencia de los romanos los llevó, ¿no es cierto?, a huir de sus tierras por todas las naciones, esconderse entre las naciones. Muchos de ellos, ¿no es cierto?, ocultaron sus orígenes para evitar la muerte, de sus descendientes, de sus generaciones futuras. Y allí muchos se perdieron. El día de hoy, ¿no es cierto?, hay muchos judíos que no saben que vienen o que son descendencia de judíos, porque sus ancestros, porque sus antepasados tuvieron que ocultar la información y prefirieron que sus nuevas generaciones no supieran que eran judíos para que no les matasen, porque fue grande la persecución que hubo desde el año 70 en adelante. Y hoy día, curiosamente, ¿no es cierto?, salieron con violencia, y hoy día la misma violencia con la que salieron en el mundo se ha generado, ¿no es cierto?, una violencia hacia los judíos en todas las naciones, podríamos decir, la mayor parte de ellas, que está obligando también hoy en día a los judíos a regresar a su tierra, porque es allí justamente ahora donde se sienten más seguros que en las otras naciones donde han estado por muchos años. Dado, ¿no es cierto?, que se ha levantado esta persecución a nivel mundial, dado por la guerra que hay entre Israel, ¿no es cierto?, y estos terroristas Hamás allí en Gaza, y esto ha llevado, ¿no es cierto?, que muchos judíos prefieran a lo mejor volver a su tierra porque se van a sentir más seguros allí que en las otras naciones. Bien, hemos visto entonces todo esto y lo hemos analizado a través de ya por varias semanas, pero hemos dicho que todo esto se está cumpliendo, que lo estamos viendo a través de la televisión, a través de los noticieros. Es decir, no podemos ocultar y no podemos decir que los dichos de nuestro amado Yeshua no eran reales, porque hoy día lo estamos viendo.
Estamos siendo testigos oculares de los hechos que están ocurriendo, ¿ya? Si bien nuestro amado Yeshua nos profetiza y nos da, ¿no es cierto?, una serie de señales que iban a ocurrir antes del evento que estamos esperando, me refiero a la parusia, me refiero al regreso de nuestro amado Yeshua por su iglesia, por sus hijos, por los que han aceptado que Él era el Mesías, Él era el Goel que había de venir. Antes que ocurra ese suceso iban a haber una serie de señales que iban a indicar que ese tiempo ya se acercaba, que estaba pronto, ¿no es cierto? Aunque no conocemos el día ni la hora, pero el tiempo sí. El tiempo nuestro amado Yeshua lo marcó cuando Él dijo, cuando vean estas señales es porque el verano está cerca, cuando vean florecer la higuera, haciendo esta parábola, ¿no es cierto?, considerando los tiempos como la higuera y como los otros árboles que cuando empiezan a brotar, nos damos cuenta que ya se acerca el verano. Así también dice nuestro amado Yeshua, cuando vean estas cosas que empiezan a suceder, es porque entonces ya mi venida está cerca a las puertas. Bien, Él no solamente nos dejó estas señales, sino que también nos dejó la pauta, nos dejó la solución, cómo escapar de estas cosas, cómo estar preparados para ese día, para ese evento, cuando Él venga, y nosotros encontrarnos dignos de poder escapar de todas estas cosas. Eso es lo importante de todos los dichos de nuestro amado Yeshua, de todas las señales que nos mostró, para que nos diéramos cuenta, para que despertáramos, para que de algún modo recapacitáramos, para que hiciéramos techubá, ¿no es cierto? Y pudiésemos analizarnos nosotros mismos. Nos dejó estas señales, pero de todas estas señales que Él da, nos da también la solución, cómo escapar de esto, qué hacer. Y eso es lo más importante de todos los dichos de nuestro amado Yeshua, es hagan esto para que sean dignos de escapar de todas estas cosas. ¿Y qué es lo que Él indicó? ¿Cuál fue la instrucción que Él nos dio para que hiciéramos eso y poder ser dignos de escapar de todo este desastre que se nos viene encima y que ya estamos viviendo parte de ello? En Lucas capítulo 21, que es el libro que hemos venido analizando, donde Lucas, ¿no es cierto?, relata estos dichos de nuestro amado Yeshua, de las profecías que Él dice, y también de la solución, de la instrucción, de la sugerencia que nuestro amado Yeshua nos da para que escapemos de estas cosas. Está en Lucas 21, verso 36. Después que Él, ¿no es cierto?, nos da toda esta serie de señales que iban a ocurrir en el tiempo final, antes de su venida, también nos dice, ¿no es cierto?, en el verso 36 de Lucas 21, cómo escapar de estas cosas. Y Él nos dice lo siguiente: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, y no alejarnos de Él, ¿no es cierto?, avergonzados. Entonces, ¿cuál es la instrucción que Él nos da? Velad pues en todo tiempo. Velad pues en todo tiempo. Esta palabra velad, ¿no es cierto?, tiene varios significados. Uno de ellos, que el que más nosotros tratamos entendemos o lo interpretamos de esta manera, ¿no es cierto? Esta palabra velad, ¿no es cierto?, generalmente la traducimos o la interpretamos como vencer el sueño de la noche, ¿ya? A eso le llamamos velad. Y de allí, ¿no es cierto?, que los hermanos dicen hay que estar constantemente haciendo vigilia, porque la palabra del Señor dice que tenemos que estar siempre velando, ¿ya? Ese es uno de los significados velad, es decir, vencer el sueño de la noche, ¿ya? Pero aquí nuestro amado Yeshua es específico, es claro en la instrucción que Él da, y no se está refiriendo a que estemos toda la noche despiertos o que nos pasemos de vigilia en vigilia venciendo el sueño, porque eso no nos va a ayudar a escapar de estas cosas y no nos va, ¿no es cierto?, a
hacer que estemos en pie delante del Hijo de Dios, ¿ya? No se refiere a ese tipo de velad, ¿ya? También, por ejemplo, velad significa, ¿no es cierto?, no perder de vista alguna cosa. También significa, ¿no es cierto?, estar alerta, ¿ya? Eso también significa velad, que son los términos que nosotros comúnmente manejamos, y el que más manejamos es vencer el sueño de la noche, ¿ya? Y de allí que los hermanos a veces piensan que vigilando, venciendo el sueño de la noche en una vigilia, nos va a ayudar para estar más santificado. Pero no se refiere a eso nuestro amado Yeshua. Lo vamos a analizar aquí inmediatamente. Nuestro amado Yeshua aquí en el capítulo 21 de Lucas, en el verso 36, él es claro a qué se está refiriendo, a qué tipo de velad se refiere. Mire, veamos, verso 36. Velad pues en todo tiempo. Ya, velad pues en todo tiempo, es decir, estén alerta, no pierdan de vista. ¿Pero qué cosa? Dice, orando. Velad pues en todo tiempo, orando. Ahí está, orando. A eso se refiere, ¿ya? Que estemos pendientes de la oración, que estemos alerta. Mire, yo creo que este es el término que más debemos ocupar en este caso, estar alerta, ¿ya? Estar vigilante, como una madre o como un padre, ¿no es cierto?, cuando hay un niño pequeño, ¿ya? Me refiero pequeño en el sentido de que estamos hablando 2, 3 años, 4 años en un hogar, ¿no es cierto? Cuando un niño a esa edad todavía no toma conciencia de los peligros, ¿ya? No toma conciencia de las consecuencias de los actos que puede él estar haciendo. Entonces, cuando hay un niño de esa edad en el hogar, uno está constantemente pendiente de él, ¿ya? La madre está haciendo sus quehaceres en el hogar, ¿no es cierto? Y los niños ya a esa edad caminan, a los 2 años están caminando. Y si la madre lo pierde de vista por un momento y no hay ruido en el hogar, ¿no es cierto?, la madre inmediatamente tiene que ponerse en alerta, vigilante, y ver dónde está el niño y qué es lo que está haciendo, porque a esa edad, ¿no es cierto?, hacen muchas cosas peligrosas y como no tienen conciencia de las consecuencias de los actos que están haciendo, ya no tienen noción del peligro, entonces pueden dañarse. Han ocurrido muchas tragedias con los niños de esa edad, ¿no es cierto?, porque en cosas de minutos, de segundo, ellos pueden incluso matarse haciendo alguna cosa, ¿no es cierto?, porque no tienen conciencia del peligro. Entonces una madre, cuando está en el hogar haciendo sus quehaceres y desaparece el niño de su vista y no hay ningún tipo de ruido, ese es un grito. Se dice que el grito más fuerte de un niño es el silencio. Cuando está en silencio es porque el niño está gritando, ¿ya? Entonces allí los padres tienen que preocuparse, ver en qué habitación está y qué es lo que está haciendo. Bueno, y allí, ¿no es cierto?, ustedes encuentran una serie de cosas, que el niño está a veces en una habitación desparramando las cremas, que está a veces en el baño jugando en el inodoro, y cada familia tendrá su historia con sus hijos, ¿no es cierto?, cuando eran niños, y qué cosas hacían cuando estaban a veces escondidos y lejos de la vista de los padres, ¿ya? Estoy hablando de esto porque Jesús está hablando justamente de esto, que estuviéramos pendientes en todo tiempo, es decir, velando, alerta en todo tiempo, pero ¿en qué cosa? En la oración, y no venciendo el sueño de la noche, como muchos interpretan. Acá nuestro amado Yeshua es claro, velad pues en todo tiempo, orando, allí, en esa parte, ¿ya? ¿Por qué orando? ¿Qué es la oración? De la oración podemos decir muchas cosas, ¿ya? Pero hoy día lo vamos a hacer simple, vamos a ir al grano, como se dice, ¿no es cierto?, a la médula del asunto para aprovechar el tiempo. No es orar por orar, ¿ya? Nuestro amado Yeshua
sorprendió a los apóstoles con la oración, tanto así que ellos dijeron, enséñanos a orar. Pero ¿qué hacía tan particular la oración de nuestro amado Yeshua? ¿Qué hacía tan particular la oración de nuestro amado Yeshua que sorprendió a los apóstoles, a los discípulos, a los que lo seguían, que quedaron sorprendidos con la oración de nuestro amado Yeshua, al punto que le hacen la petición y le dicen, enséñanos a orar? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso que hacía tan popular la oración de nuestro amado Yeshua? ¿Ya? No era la terminología que él usaba al orar, ¿no es cierto? Estas palabras tan exquisitas, a lo mejor tan lindas, que hacían que sorprendió a los apóstoles al oír orar a nuestro amado Yeshua, ¿ya? Tampoco fue, ¿no es cierto?, algún tipo de estrategia que hacía nuestro amado Yeshua para orar que también sorprendió a los apóstoles, sino que lo que los sorprendió a los apóstoles era que la oración de nuestro amado Yeshua cuando él oraba era oída y era respondida. Eso cautivó a los apóstoles. ¿Cómo lo hace para que su oración sea oída? ¿Cómo lo hace para que su oración sea respondida? Nuestro amado Yeshua oró y Lázaro resucitó. Oró y la hija de Jairo resucitó. Oró y los panes y los peces se multiplicaron. Al ver esto, los apóstoles dijeron, ¿cómo hace para que eso suceda? ¿Cómo ora para que eso suceda? ¿Cuál es la estrategia? Entonces, al ver esto les llamó la atención, porque todos podían orar, pero la oración de nuestro amado Yeshua era oída y era respondida. Y esto les llamó la atención. Enséñanos a orar, le dijeron a nuestro amado Yeshua. Enséñanos a orar. Y él, después de dar una serie de señales con respecto a su venida, antes de su venida, cosas que iban a ocurrir antes que él se manifestara, antes de que él viniera por su iglesia, da una serie de señales, pero al final de todo esto dice, miren, ustedes estén velando en todo tiempo en oración, para que se encuentren dignos, para que sean dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amados hermanos, entonces, ¿qué es lo que es la oración? ¿Qué es lo que lo hace efectivo? ¿Cómo podría yo encontrarme digno ante la presencia del Señor, encontrarme digno de escapar de todas estas cosas? Orando. ¿Cómo? Lo vamos a ver inmediatamente. Lo que hacía popular, lo que hacía que la oración de nuestro amado Yeshua fuera oída y fuera respondida, era exactamente la humillación. La oración es símbolo de humillación, ¿ya? Cuando usted ve a una persona así, ¿no es cierto?, con los ojitos cerrados, ¿verdad?, usted dice, esa persona está humillada. Esa persona, ¿no es cierto?, está pidiendo ante la presencia del Señor, ¿ya? Es símbolo de humillación, pero no significa que usted está humillado, ¿ya? Lo que usted está viendo cuando una persona ora que es símbolo de humillación, no necesariamente significa que está humillado ante la presencia del Eterno, ¿ya? Nuestro amado Yeshua, ¿no es cierto?, él contó una parábola de una oración de un fariseo y de la oración, ¿no es cierto?, de un publicano, de un cobrador de impuestos, ¿ya? Aquí mismo en el libro de Lucas, en el capítulo 18, si no estoy equivocado, lo vamos a revisar. 18, déjeme verlo si está por aquí. Aquí, Lucas 18, verso 9 en adelante. Él contó, dice, la parábola del fariseo y el publicano, ¿ya? Y mire lo que dice, a unos que confiaban
a unos que confiaban en sí mismos como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Nuestro amado Yeshua contó esta parábola, dado que habían muchos que confiaban en sus justicias. Es decir, a veces nosotros pensamos que con el ir a la iglesia, con el diezmar, con el a lo mejor estar orando 3 veces al día, ¿ya? Participando en los eventos, en los trabajos, o como usted quiera llamarle, ¿no es cierto?, las actividades de la iglesia. A veces pensamos que al hacer todo esto, ¿no es cierto?, nos sentimos justificados ante la presencia del Señor, que Dios nos mira con agrado y todo eso, ¿ya? Pero aquí nuestro amado Yeshua, al ver a hombres que pensaban así, de esta manera, que confiaban en sus propias justicias, ¿ya?, Él cuenta esta parábola y de este fariseo y de este publicano, de este pecador, podríamos decir, porque a los publicanos, los fariseos lo miraban como pecador, por el hecho de estar ayudando a Roma, por ser cobradores de impuestos, ¿no es cierto?, para Roma, y lo miraban de esta manera, y oraban de esta manera: yo ayuno, yo oro, yo hago esto, yo hago esto otro, ¿no es cierto? Pero eso no nos da garantía de que somos justificados ante la presencia del Señor. Y dice nuestro amado Yeshua que este pobre publicano estaba lejos, ni siquiera se sentía digno de mirar al cielo, ¿ya?, humillado, y lo único que decía, ¿no es cierto?, en su oración: sé propicio a mi pecador, ¿ya?, apiádate de mí, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Es decir, humillado completamente. Y esa es la oración efectiva. Esa es lo que está diciendo nuestro amado Yeshua en el capítulo 21 de Lucas, en el verso 36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por digno de escapar de estas cosas. Orando, velad, orando. Pero ¿qué oración? Lo que estaba diciendo nuestro amado Yeshua allí era humillación. Humillados, velad que en cada momento, en todo tiempo, que ustedes sean humillados o se humillen ante la presencia del Señor. Eso es lo que estaba diciendo. Humillados en todo tiempo. Estad velando, vigilando constantemente, que nuestro corazón no se eleve, no se enaltezca, ya que nuestras actitudes y nuestros actos no se salgan de la instrucción que Él nos ha dado a través de su palabra, ¿no es cierto? Estar atento a eso. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy orando? ¿Estoy orando correctamente? ¿Estoy actuando correctamente? A eso se refería, ¿ya? Que nuestra oración y que nuestros actos no se salgan de las instrucciones que están en su palabra, en la Torá, ¿ya? Y en eso tenemos que estar constantemente vigilantes, es decir, no sacar la vista, ya no perder de vista esa situación, ya estar atento que yo no me esté desviando. Estoy haciendo esto está incorrecto, esto no va de acuerdo con la palabra del Señor. A eso se refería. Estar, ¿no es cierto?, como dice ahí en Lucas 21, verso 36, 36, ¿no es cierto? Velad pues en todo tiempo, es decir, estén alerta todo el tiempo, estén vigilantes, no pierdan de vista, ¿no es cierto?, cómo oran, cómo actúan.
orando en todo tiempo, para que sean dignos de escapar de estas cosas. Esa es la oración eficaz, la humillación. ¿Cómo me humillo? Dios, nuestro amado Dios eterno, no quiere que nosotros nos humillemos físicamente. Es decir, cuando uno ve a una persona arrodillarse, ¿no es cierto?, es símbolo de humillación. Pero no es lo que el Señor quiere. Dios quiere que humillemos, que se ponga de rodillas el corazón. Eso es lo que nuestro amado Dios quiere. Mire, hay un salmo que lo dice correcta y sin mucha palabrería. Él lo dice correctamente, este salmo, y interpreta lo que nuestro amado Yeshua se refiere a la oración, a cómo humillarlos en la oración. Está en el Salmo 66, verso 18. Mire lo que dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. A esta humillación se refiere nuestro amado Yeshua. Es decir, el hecho de que yo me arrodille, que es símbolo de humillación, no significa que estoy humillado, sino que la humillación tiene que venir del corazón. Es decir, si en mi corazón yo no he abandonado la iniquidad, si en mis pensamientos pienso en la maldad, si en mi corazón aún hay concupiscencia, hay pecado, ¿ya? Nuestro clamor dice que no va a ser oído. Tal como dice aquí este salmo, ¿no es cierto? Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, ¿ya? Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Más ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Eso lo explica todo. La humillación, pero no la humillación física, la humillación del corazón. Esa es la que el eterno Dios quiere que hagamos. Ese es el sacrificio que más cuesta hacer, ¿ya? Y es el que el Señor, es lo que nuestro amado Yeshua está diciendo en Lucas 21, 36, ¿ya? Velad pues, pero ¿en qué debo velar? En la oración, es decir, en la humillación, para que seamos dignos de escapar de estas cosas y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En el Salmo, ya que estamos en el libro de los Salmos, en el Salmo 141, aquí en los Salmos encontramos muchas oraciones que nos ayudan a entender este grado de humillación que debemos tener cuando oramos. Por ejemplo, el Salmo 141, verso 1 en adelante dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Mire qué interesante, que suba mi oración ante ti como un incienso, es decir, como un perfume, como algo, como un olor grato, algo que te llame la atención, algo que sea rico de oler, ¿ya? Como estos perfumes, ¿no es cierto? Estas esencias, estos perfumes que existen en nuestro planeta, ¿no es cierto? Hay perfumes muy exquisitos que uno los huele y es un aroma muy, muy delicioso. Sobre todo en plantas hay perfumes muy naturales, ¿no es cierto?, que están dentro de las flores y que uno, ¿no es cierto?, al olerlo es un olor exquisito, algo agradable, algo que uno quisiera estar constantemente oliendo, ¿ya? Constantemente, ¿no es cierto?, tomando ese olor de esa fragancia. Y aquí en esta oración es una oración de humillación, ¿ya? Como lo dice aquí el Salmo 141, perdón. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Mire la humillación aquí. Pon guarda a mi boca, ¿ya? Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Es decir, que mis labios no hablen cualquier cosa, ¿ya?
No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. ¿Ya? Esto es exactamente lo que Dios quiere, ¿ya? Dice él, no dejes que mi corazón se incline, ¿no es cierto?, a cosas malas, porque los seres humanos somos inclinados, ¿ya?, a hacer cosas malas. Y él quiere esta humillación del corazón, es decir, que en el corazón abandonemos la maldad, que el corazón sea el que se pone de rodillas y no yo físicamente. No me sirve ponerme de rodillas físicamente, si bien es símbolo de humillación, pero no es humillación. La humillación está en el corazón. Es ese que tenemos que poner de rodillas, es ese el que se tiene que doblegar, ¿ya? Y tal como dice aquí en el Salmo, ¿no es cierto?, 66, 18, si hubiera yo, ¿no es cierto?, si hubiera yo guardado en mi corazón la iniquidad, mi clamor no sería oído delante de ti. Es esa la oración que Dios está pidiendo. Es eso que el Señor quiere, que estemos constantemente vigilando, que estemos atentos, que no perdamos de vista que mi corazón y mis pensamientos no se inclinen al mal, que no haya maldad en mí, pero de adentro. Dice, para que podamos ser dignos de escapar de estas cosas que vienen, ¿ya? Mira, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5 de Apocalipsis, lo vamos a ver acá. Juan vio estas cosas en el cielo, ¿ya? Y una de las cosas que vio está en Apocalipsis 5, del verso 6 en adelante vamos a leer para no leer tanto. Dice, y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, es decir, llenas de perfume. Estos ancianos que ve Juan tenían copas de oro, y estaban estas copas llenas de perfume, ¿ya? Y mire lo que dice acá, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Se da cuenta? Las oraciones. ¿Qué oraciones? Estas oraciones que suben ante la presencia del Señor como un perfume agradable, que al Señor le encanta y que quiere estar todo el día oliendo ese aroma exquisito, ese aroma tan rico, ¿no es cierto? Cuando sube esta oración como este perfume agradable, el Señor la huele y está allí meditando, ¿no es cierto?, deleitándose en este perfume tan exquisito, tan rico de oler, tanto así que la guarda en copas de oro, como algo muy valioso, como un tesoro. ¿Ya? ¿Cómo hace uno para que suba esta oración, para que suba mi oración ante la presencia del Señor como este perfume, que el Señor lo huela y se deleite en él? Humillación, humillación. Él lo enseñó en esta parábola del fariseo y el publicano. ¿Ya? Que nuestra oración ante la presencia del Señor no sea fundada, amados hermanos, en mi propia justicia, en lo que yo hago, pensando que yo merezco que Él me oiga, porque soy a lo mejor y me siento más que el resto, porque yo hago tal cosa, porque yo hago esto otro, porque yo hago esto otro. No, lo que el Señor quiere es humillación del corazón, que no haya, que yo abandone en mi corazón y en mis pensamientos la iniquidad, la maldad. Ese es el sacrificio que Dios quiere de verdad. Esa es la oración que sube ante la presencia del Señor. Esa humillación, amados hermanos, tal como oró Daniel el profeta en el libro de Daniel. Lo vamos a leer en Daniel capítulo 9, si no estoy equivocado. Daniel 9, 18.
Mire lo que dice Daniel con respecto a la oración. Daniel capítulo 9, verso 18 dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre los ojos y mira nuestras desolaciones y a la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiado en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Mire qué tremendo lo que Daniel dice. Esta es una oración de humillación. Es decir, no elevamos nuestros ruegos, es decir, cuando oramos no tenemos que ir ante la presencia del Señor confiado que Él me va a responder porque yo soy una persona justa, porque las cosas que yo hago son justas ante la presencia del Señor. No se olvide usted que dice la palabra del Señor que nuestra justicia ante la presencia del Señor son como un trapo de inmundicia. Así que mis justicias no sirven para decir, Señor, te pido esto porque me lo merezco, porque yo hago esto otro, yo ayuno, hago 3 oraciones al día, yo leo la palabra constantemente. No me sirve. Lo que sirve es la humillación. Amados hermanos, que mi corazón se ponga de rodillas, que mi voluntad, ¿no es cierto?, desaparezca y se la entregue al Señor, tal como oraba nuestro amado Yeshua. Si es posible que yo no beba esta copa amarga, pero más se haga tu voluntad. Eso es humillación. Y esta humillación era lo que sorprendió a los apóstoles. ¿Cómo podía nuestro amado Yeshua orar y ser oída y respondida su oración? Esto causó admiración. Enséñanos a orar. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuáles son las palabras clave? La palabra clave es humillación. Humillación. Que mi corazón sea sincero ante la presencia del Eterno. Eso es. Mire, hubo un hombre, hay un relato en el libro de los Hechos, en el capítulo, déjeme ver aquí, en el libro de los Hechos, me parece que es capítulo 10 de los Hechos, sí, capítulo 10, donde un romano, un soldado romano, un centurión romano, temeroso de Dios, él oraba, y oraba con humillación. Tanto así que cuenta el relato, Lucas cuenta aquí en el libro de los Hechos, que un ángel mismo fue enviado del cielo ante Cornelio para decirle: tu oración y tu limosna han llegado a la presencia de Dios. Imagínense, qué tremendo. En el libro de los Hechos, capítulo 10, hasta el relato que íbamos a leer un poquito, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9, es decir, a las 3 de la tarde, a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Imagínense, tal como está en Apocalipsis, que las oraciones de los santos están arriba guardadas, guardadas en una copa de oro, como un incienso. Se guardaba en aquel entonces. Allí están, ante la presencia del Señor, estas oraciones. ¿Qué oración? La oración de humillación. Aquella oración: apiádate de mí, sé propicio a mí, pecador. Esa oración.
amados hermanos, y eso es lo que nuestro amado Yeshua, después de dar una serie de señales, una serie de sucesos que iban a ocurrir antes de su venida, Él hace una recomendación, una sugerencia, una instrucción, una solución. Miren, si quieren escapar de estas cosas, velad pues en oración todo el tiempo, para que sean dignos de escapar de todas estas cosas y de estar en pie delante de la presencia del Hijo del Hombre. ¿Qué oración? La humillación. Amados hermanos, yo le dije que íbamos a ir derecho, ¿no es cierto?, directo al grano, a la médula del asunto, porque de la oración podemos decir muchas cosas que hay que enseñar con respecto a la oración, pero la fundamental de todo tipo de oración es la humillación. Es abandonar en el corazón, es que el corazón se humille. ¿Y cuándo se humilla? Cuando decimos y cuando renunciamos al pecado que está en el corazón, a los pensamientos que no corresponden, que no van en línea con la palabra del Eterno. Eso es humillación. Ese es el mayor sacrificio vivo que Dios quiere de nosotros. ¿Ya? Y tal como dijo Daniel en su oración, porque no elevamos nuestro ruego a tu presencia confiado en nuestras propias justicias, sino en tus muchas misericordias. Es decir, oramos a ti confiando que tu misericordia nos ha de perdonar, que tu misericordia nos ha de restaurar, que tu misericordia ha de crear en nosotros un espíritu nuevo y un corazón recto, que se humille ante la presencia del Eterno. Eso es, amados hermanos, lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Qué hacer entonces después de todas estas profecías y estas señales que nuestro amado Yeshua nos reveló y que Lucas las relató en su libro llamado Evangelio? ¿Qué hacer? Allí está el Señor, aparte de darnos las instrucciones y las señales para que nos diéramos cuenta que ese tiempo se acercaba, también nos da la solución cómo escapar de estas cosas. ¿Y cómo escapar? Velando, no perder de vista todo el tiempo orando. Allí está, orando. ¿Qué oración? Humillación, humillación. Amados hermanos, no importa si tiene palabras o si tiene lindos términos, no importa la cantidad de tiempo que usted pase orando, eso no importa. Lo que importa, amados hermanos, es la humillación. Puede orar 1 minuto, pero si ese minuto lo hizo en humillación, basta. No tiene que estar grandes horas orando para que el Señor les oiga. No tiene que usar los mejores términos que pueda usted buscar en el diccionario, ¿no es cierto? ¿Qué términos más lindos, más preciosos para orar? Simplemente tiene que humillarse. Simplemente tiene que humillarse como se humilló aquel hombre que estaba a un lado, crucificado, a un lado de nuestro amado Yeshua, donde Él se humilla, donde Él reconoce sus pecados. Yo estoy aquí justamente pagando mis iniquidades, mis pecados, estoy aquí justamente pagándolo. Este hombre no ha hecho nada. Y le hace una petición al Señor en humillación. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Eso es humillación, amados hermanos. Y esa es la, podríamos decir, la llave que el Señor nos da cuando Él nos enseña y nos dice, mira, todas estas cosas van a ocurrir, todas estas señales van a ocurrir antes de mi venida. ¿Qué debemos hacer nosotros? Él nos dice, velad pues en todo tiempo, pero velar ¿en qué? En oración, en humillación, para que sean dignos de escapar de estas cosas. No hay otro medio, no hay otra cosa, amados hermanos, que no podamos hacer, sino que humillarnos, pedir socorro ante la presencia del Señor. Para terminar, quiero leerles el Salmo 142, que también es una oración de humillación, o que nos enseña, o que está registrada esta oración de humillación que hizo David, ¿no es cierto?
y que de algún modo nos da la pauta cómo humillarnos. David se humilló ante la presencia del Señor y esta oración que él hizo está registrada aquí en el Salmo 142. Bueno, dentro de las muchas oraciones que hizo David, pero aquí hay una oración que él hizo que también se humilla y que vamos a terminar con esta. Dice el Salmo 142, verso 1 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 6. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Eso es humillación. Con mi propia voz voy a orar al Señor, a Jehová, al Eterno, a Elohim, a Yahweh. ¿Y qué voy a pedir? Misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazos. Quisiera hablar un poquito de esto. Mire, ¿qué me escondieron lazos? Lazos, amados hermanos, era un medio de... Bueno, todavía se usa en las partes de campo todavía, ¿no es cierto? En las partes donde hay ganadería, ¿ya? Se usa mucho el lazo para, ¿no es cierto?, tomar un animal y doblegarlo. También se usa, ¿no es cierto?, antiguamente se usaba mucho como trampa para aprisionar algún tipo de animal, ya sea, ¿no es cierto?, como usarlo para comida o para algún otro tipo de medio. Se usaba el lazo. Y aquí dice David, ¿no es cierto?, en el camino en que andaba me escondieron muchos lazos o me atraparon muchos lazos. David probablemente se está refiriendo a los pecados, porque a veces los pecados nos atan como un lazo, como una trampa. Vienen sobre nosotros y nos atan y nos atrapan, ¿no es cierto?, y nos llevan cautivos. ¿Ya? Y en el camino que andaba, dice David, dice él aquí, ¿no es cierto?, me escondieron muchos lazos. Habían lazos allí que me atraparon, que me cautivaron. ¿Ya? Y sigue diciendo en el verso 4, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Es decir, nadie quiere acercarse a mí. No tengo amigos. Estoy solo, estoy en la soledad. Nadie quiere juntarse conmigo. Todos me han desechado. Me siento solo. Qué manera de humillarse ante la presencia del Eterno. Y dice, nadie me quiere conocer, no tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Qué pena, ¿no es cierto? Qué pena. David está relatando esto porque él lo vivió. No crea usted que él está inventando una oración, él lo estaba viviendo. Él se estaba sintiendo exactamente como lo está mencionando y se está humillando ante la presencia del Eterno. ¿Ya? Nadie se quiere juntar conmigo, no tengo amigos, no tengo a nadie, no hay nadie que cuide de mi vida, no hay nadie que me brinde amor, que me abrace. Se está humillando ante la presencia del Eterno, está doblegando su corazón. ¿Ya? No hay nadie a mi lado. Todos los seres humanos tenemos una necesidad básica que es sentirse amado. Y David aquí no se está sintiendo amado. Y está orando, humillándose ante la presencia del Señor. Dice en el verso 5, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza. ¿Ya? Cuando no había nadie, clamé a ti y dije, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Amados hermanos, esta es una humillación, es una oración de humillación que hizo David ante la presencia del Eterno como muchas otras. Ya, a eso se refiere el Señor, que nuestra oración, que seamos vigilantes, velad pues en todo tiempo. ¿Pero en qué? En la oración, en la humillación. ¿Cómo estoy humillándome ante la presencia del Señor? Tengo que poner
de rodillas ante la presencia del Señor mi corazón, mis pensamientos. Eso es, para poder ser digno o sentirme digno, o que Dios se digne de mí y tenga misericordia de mí y pueda yo escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie ante la presencia del Hijo del Hombre y no alejarme de Él avergonzado. ¿Cómo lo hago? Humillándome, velando en todo tiempo en oración, que yo pueda ser humillado ante la presencia del Eterno. Jehová, Shalom, amados hermanos, que el Eterno pueda bendecirles junto a sus familias y que el resto de día que queda pueda disfrutarlo y no se olvide durante la semana estar escudriñando y buscando al Señor, velando como Él lo dijo en todo tiempo en oración. Jehová, Shalom, amén.